horas y la masiva presencia de los alumnos se espera en los establecimientos educacionales de manera presencial. Raúl Figueroa, bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Antes de que nos diga cualquier cosa, pues sí saludar, pero después tenemos unas preguntas de la calle. Muy Ministro. bien, bueno, muchas gracias, Amaro, Tonka. Aquí estamos para resolver todas las dudas. Muchas gracias. Vamos con esta pregunta, comenzamos así, adelante. Hola, ministro, soy Agustín. Quería saber si habrá alguna diferencia con los que vayan a clases online y en presencial, por ejemplo, la asistencia. A la vuelta de la pausa, el ministro Figueroa responde esa pregunta y muchas más, así que envíelas a través del hashtag Bienvenidos13, utilizando también el WhatsApp, porque el ministro de Educación responde todo al regreso entonces de las vacaciones de invierno, los niños a clases presenciales o no. Bueno, lo averiguamos todo a la vuelta de la pausa comercial. Con el ministro de Educación, estamos con usted, a quien invitamos también desde casa a realizar sus preguntas, pero estamos primero con la de Agustín, veamos. Hola, ministro, soy Agustín. Quería saber si habrá alguna diferencia con los que vayan a clases online y en presencial, por ejemplo, la asistencia. Bueno, muy importante la pregunta de Agustín. Las clases son voluntarias para los alumnos en este momento, es decir, los colegios tienen que estar abiertos, tienen que estar disponibles para la familia, pero son obviamente los apoderados en este contexto complejo los que tienen que decidir si envían o no a su hijo a clase. Y por lo tanto, la asistencia evidentemente se mide, se controla para los efectos, porque es importante saber dónde están los alumnos, a los profesores les interesa saber si están o no conectados o en la sala de clases aprendiendo, pero no tiene efectos, por ejemplo, para entregarle los recursos a los colegios. Los recursos de los colegios se siguen entregando sin considerar esa asistencia y por lo tanto se mantiene el financiamiento de los establecimientos y los alumnos tienen que optar si ir presencialmente o bien seguir las clases a distancia, y en ambos casos, para los efectos del alumno, la asistencia es igualmente válida. Por supuesto, nosotros creemos que cumpliendo con todas las medidas sanitarias es importante que hagan ese esfuerzo de asistir, y tenemos que entre todos ir recuperando la confianza para que los padres, los alumnos, los profesores podamos constatar que es efectivamente más seguro asistir a clase, y además es muy conveniente porque desde el punto de vista no solo de los aprendizajes, sino que también del desarrollo socioemocional, de la convivencia entre alumnos, es lo que creemos que es fundamental se vaya recuperando. ¿Aún cuando la variante Delta está a la vuelta de la esquina? Aún con la variante Delta, porque los protocolos que se han establecido con el Ministerio de Salud son los adecuados para enfrentar incluso casos de la variante Delta. Recordemos que lo fundamental aquí es el distanciamiento físico, el uso permanente y adecuado de la mascarilla, la ventilación de las salas de clase y la higiene permanente. Esos protocolos han demostrado ser efectivos. Solo para que tengan un dato, durante el primer semestre el 0,04% de los alumnos que asistieron tuvieron algún caso de COVID, es decir, un porcentaje bastante menor, digamos, de la asistencia, del más de 1 millón de alumnos que fueron a clases presenciales. Pero, muy importante, hay que seguir velando por el cumplimiento de los protocolos sanitarios, no hay que descuidarlo, y ahora además tenemos la vacuna más masiva de los profesores, están todos los profesores vacunados, salvo el que voluntariamente no quiso vacunarse, pero el 93% de los profesores tienen todos su segunda dosis y sus 14 días posteriores a la segunda dosis. Justamente, disculpa Maro, hoy aparece en el Mercurio que el Consejo Asesor sugiere vacunar a niños de 3 a 12 años con la vacuna Sinovac, que me imagino que también sería clave gestionar eso rápidamente para tener un retorno a clases aún mucho más seguro. Claro, hay dos cosas bien importantes. Primero, la vacuna es muy importante para darle mayor seguridad a las familias. Estamos vacunando ya a los menores entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer. Y obviamente que en la medida que, y esto es un tema que excede mis competencias, que el Servicio de Salud permita que se puedan vacunar niños con otras vacunas, nos parece muy positivo que eso se lleve a cabo. Pero no es una condición esencial para el retorno. Todos los países que han vuelto a clases presenciales lo han hecho incluso antes de que los procesos de vacunas se hubiesen hecho masivos, incluso para adultos. Bueno, tenemos más preguntas de parte de los protagonistas, en este caso los niños, veamos. Hola ministros, soy Sebastián. Les quería preguntar si el transporte escolar también tenía que tener aforo.
Muy buena pregunta la de Sebastián. Qué lindo. Muy buena pregunta. Junto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Transporte se han desarrollado los protocolos sanitarios para el transporte escolar. Okay. Los protocolos tienen que ver con el uso de la mascarilla, la ventilación, la higiene permanente, la desinfección de los vehículos y también un cuidado con la trazabilidad, es decir, tomar nota de quiénes son los que están siendo trasladados en esos vehículos. Y no se basan en el distanciamiento, porque se ha demostrado, y hay estudios interesantes en ese sentido, que muestran que cuidándose con la mascarilla, con la ventilación, con la higiene y velando por la trazabilidad, es ya adecuado para poder utilizar el transporte con este propósito. Una condición sine qua non es que esto sea una elección y una determinación que finalmente toman padres o apoderados. Pero mire usted lo que escribe justamente al respecto Marisol Muñoz. En Twitter dice: en Valparaíso, el Liceo Eduardo de la Barra no tendrá clases online, obligando a los alumnos a ir presencialmente, mientras mi hija, dice ella, no esté con su segunda dosis, no la voy a enviar. ¿Qué pasa ahí? Y en ese caso, ministro. Claro, a ver, en ese sentido muy importante lo que plantea Marisol en su Twitter. La asistencia es voluntaria. Y por lo tanto, los establecimientos tienen que velar por mecanismos de educación presencial y velar por todas las medidas sanitarias en la sala de clase, pero también por mantener un mecanismo de educación a distancia, que puede ser variado, esto también es importante. Pero esto no está pasando ahí. Claro, entonces eso es bien importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos la Superintendencia de Educación, donde si algún apoderado siente que sus derechos están siendo vulnerados, puede presentar una denuncia ante la superintendencia, en este caso la regional respectiva, para que se pueda velar como sistema estatal para que estas condiciones efectivamente se den en ese establecimiento. ¿Y qué tan rápido actúa? Solamente para aclararle a Marisol. ¿Y si es que tiene que ser el apoderado el que gestione eso? ¿El Ministerio de Educación no hace un barrido? Con este antecedente, evidentemente, la superintendencia puede de oficio también tomar medidas y vamos a velar que así ocurra. Hay más preguntas, aparecen en pantalla, mira. Hola, ministro, mi nombre es Maida. Quería saber, si no tengo mis 2 dosis ni mi permiso de circulación habilitado, ¿puedo trasladarme libremente hacia el colegio o necesito algún tipo de permiso? Sí. Puras buenas preguntas, sí. Está muy bien. Efectivamente, pueden, si en el evento de que una comuna esté en cuarentena, por ejemplo, y quiera ir a su colegio que está en otra comuna, por tanto tiene que salir de la comuna en cuarentena o trasladarse a una comuna en cuarentena, si es para asistir a clases, está autorizada y por lo tanto... ¿Tiene que mostrar algo? Y por lo tanto basta que sea de trayecto al establecimiento educacional para que esté habilitada para poder asistir a sus clases y por lo tanto se puede mover libremente con ese propósito. Y también los padres para trasladar a sus hijos si así lo quieren. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Hola ministro, mi nombre es Fabiana y quería preguntar que si un compañero se contagia, ¿todo el curso tiene que hacer cuarentena? Si se dan casos de contagio en un curso, lo que se hace es, primero, el establecimiento toma contacto con la autoridad sanitaria y también con la autoridad de educación a nivel regional, para rápidamente aplicar los protocolos que están diseñados. Esos protocolos señalan que la persona que está con caso confirmado o sospechoso tiene que aislarse, sus contactos estrechos también deben aislarse. Y por lo tanto, puede ocurrir, y esto depende de cuándo fue el contagio, si fue el fin de semana, si fue ya cuando estaban en clase, puede ocurrir que solo ese alumno tenga que aislarse, que tenga que suspenderse la clase por un curso completo por 11 días. Incluso ha ocurrido de que hemos tenido que suspender un nivel. Y quiero ser muy claro en esto, si por cualquier razón sanitaria hay que por un tiempo volver a suspender las clases en un colegio completo, también se hace. Es decir, aquí nosotros no... Pero disculpe, el protocolo es comenzar por el curso. Claro. O inmediatamente con un contagio se cierra todo el colegio. No, parte por el curso. Okay. Parte por el curso. Y eso es muy importante porque no es necesario volver atrás con todo el colegio. Claro, por ejemplo, puede ocurrir que en un curso determinado... Ahora, si se da de que ese alumno pasa a veces de que tenían varios hermanos en el mismo colegio, entonces puede ser, las situaciones son diversas, pero el protocolo, y acá hay un tema que es bien importante, yo quiero anticiparme a esto, a partir de la próxima semana es posible que esos casos empiecen a ocurrir, ¿cierto? Y por tanto, lo importante ahí es que se apliquen los protocolos. Si se aplica el protocolo y se suspende un curso o un nivel, significa que hay conciencia de cómo abordar el tema. Lo que sería muy complicado es que alguien tenga COVID
y que no se tome ninguna medida posterior. Eso sería muy negativo. Si se toman las medidas significa que los protocolos están aplicándose y por lo tanto se mantiene controlado el asunto. De hecho, el año pasado, el primer semestre, solo en el 2,5 de los establecimientos que estuvieron abiertos hubo brotes de COVID, entendido 2 o más casos conectados epidemiológicamente entre sí. Es un número bastante reducido. La nueva alcaldesa Hasler de Santiago en este mismo programa señaló que 19 de los 44 establecimientos que hay dentro de su propia comuna no están en condiciones mínimas para que los alumnos retornen a clase, y lo ilustró además con imágenes que eran bastante elocuentes. Eso solamente en Santiago. ¿Usted respalda esa estadística y esa denuncia? ¿Y cómo es la situación país que ustedes han observado? Sí, nosotros, esto es bien importante porque hay que distinguir lo que es la preparación de los cumplimientos sanitarios, de los protocolos sanitarios, ¿cierto? De lo que es la realidad estructural de algunos establecimientos. Yo en esto quiero ser muy claro. Efectivamente existen, en la excepción, pero existen establecimientos cuyos sostenedores no han llevado a cabo las medidas de mantención adecuadas. Sostenedores y no inyecciones de recursos de su ministerio. Ese es el punto. Hay una lámina, la podemos mostrar, la anterior, por favor. ¿Esa? Otra más, una donde muestra los recursos. La siguiente, entonces. No sé, ahí lo van a la que están los recursos de esta. Okay. Aquí. Nosotros tenemos, solo este año, 186.000 millones de pesos destinados exclusivamente a la conservación de la infraestructura de los colegios públicos. Este presupuesto aumentó en un 62% en relación al año pasado y en los últimos 3 años lo hemos incrementado en un 120%. Estos recursos que lo dispone el Estado para que los colegios públicos estén en las mejores condiciones posibles, solo se pueden asignar a los sostenedores en la medida que ellos levanten los proyectos y nos señalen que tienen esa necesidad. Nosotros no podemos entregar recursos sin saber dónde se van a gastar. Y por lo tanto, los sostenedores, en este caso específicamente los alcaldes, tienen que levantar los proyectos, nosotros evaluamos esos proyectos, les asignamos recursos y les entregamos recursos en la medida que van ejecutando las obras. Entonces, es muy importante primero despejar. Los responsables de mantener los colegios con una infraestructura adecuada son los propios sostenedores. El Ministerio de Educación dispone de recursos para asegurar que esa responsabilidad se haga efectiva. Y nos preocupa, yo me reuní de hecho con la alcaldesa Hasler. ¿Cuándo se reunió? Me reuní esta semana, el lunes. Ah, porque ella estuvo con nosotros, ¿qué día de la semana? Martes, creo que el fue. martes, claro, sí. El lunes yo me junté con ella, conversamos, me hizo ver que tenía ciertas deficiencias en algunos colegios, en 19. Hay que ver también, porque por ejemplo le planteaba que algunos no estaban en condiciones porque no tenían libros de clase. Obviamente el libro de clase es una cosa importante, pero no es esencial para lo que estamos hablando. Que tenía daños muy estructurales. Sí, sí. Y yo no quiero desconocer esa realidad. Entonces lo importante, yo le planteé todo el apoyo del Ministerio para concentrar rápidamente, que se levanten los proyectos, pero nosotros no podemos pasarle la plata si los proyectos no están levantados. O a veces... ¿Cuánto demora ese proceso entre presentar el proyecto, levantar, hacer la coordinación y finalmente tener los recursos para recuperar los colegios? Son procesos largos, pero por ejemplo en Santiago, ¿sí? Nosotros le asignamos en los últimos 2 años 800 millones de pesos para mejoras en la infraestructura. Por lo tanto, los recursos que están, hay un tema de gestión que es importante que se mueva, y una pregunta también que es interesante, de los 44 colegios de Santiago, asumiendo que 19 tienen que mejorarse rápidamente, hay 25 que sí podrían entonces estar en clase. Pero lo que me está señalando es que entonces este es un problema que pertenece a una gestión anterior, considerando que la alcaldesa es nueva. Pero lo más importante, no politizando esto, es el concepto de la visión macro. ¿Cuántos establecimientos no están aptos según el catastro del propio Ministerio de Educación? No existe un catastro de infraestructura general. El último catastro que se hizo fue después del terremoto del 2010. Ese catastro nosotros ahora lo estamos actualizando. Hay un proceso de licitación para poder actualizar. Es un proceso complejo el de levantar. En este caso son 9.450 establecimientos, por lo tanto es un proceso largo. Pero cada sostenedor sí tiene la obligación de tener su propio catastro y tener claridad de cuál es la realidad de sus establecimientos. Lo que hemos visto nosotros es que los casos de establecimientos que están con dificultades serias de infraestructura existen, pero son muy excepcionales. La regla general es que, porque estos recursos están siempre disponibles. Perfecto. Y de hecho la subvención también permite que se mejoren la infraestructura. Vamos con más preguntas que aparecen en pantalla. Por favor, dirección. Hola, ministro. Mi nombre es Fernanda, tengo 8 años. Voy en el curso tercero básico. Tengo una duda.
si en mi colegio hay un caso positivo, ¿cómo sería la trazabilidad? Es muy vehemente. Tiene una ella. duda, dice, y puso su Pero la manito duda. Muy así. vehemente. Muy bien. Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Salud, Ya. que tiene varias capas. Primero, una capa administrativa, donde se cruzan los datos de Epivigila, de salud, con los datos de matrícula que tiene el Ministerio para ir casi en línea monitoreando si hay algún caso para que tomar rápidamente las medidas en los colegios. Además, hay una coordinación territorial donde cada establecimiento con la Seremi de Salud y con el Seremi de Educación se coordinan en orden a levantar esos casos específicos. Y por lo tanto, apenas se informa un caso, se toman las medidas inmediatas de trazabilidad, de testeo. Nosotros estamos con Salud generando testeos, búsqueda activa de casos en los alrededores de los establecimientos educacionales. Y además estamos piloteando, esto es un poco más complejo, pero estamos tratando de llevarlo a la mayor cantidad de colegios posible, sistemas de testeo masivo dentro de las escuelas a través del mecanismo de antígenos, De y que antígeno nasal. Pero eso ¿ustedes eligen a qué establecimiento educacional llegar o tiene que ser? Es una estrategia muy sanitaria, por lo Ok, tanto, ya. Depende del ministerio. Depende del ministerio, Salud. porque obviamente, del Ministerio de Salud, porque obviamente se concentra eso donde hay mayores riesgos, mayores posibilidades en una zona completa, que son comunas que están o en cuarentena o en fase 2, es menos relevante una comuna que está en fase 4, por ejemplo. Oiga, dime, ministro, ¿qué pasa con, estaba leyendo, pero cuéntele a los apoderados sobre todo, mascarillas, alcohol gel, todo lo que es necesario para abrir los colegios, para que los alumnos vayan presencialmente, para seguridad para no solamente apoderados, alumnos, sino que también profesores y personal administrativo del colegio? ¿Cómo pueden acceder a esos recursos? Sí, nosotros entregamos hace un tiempo ya kits sanitarios a todos los colegios, Ya. que era una caja con mascarillas, alcohol, escudos faciales para los profesores, etcétera, para dar inicio al cumplimiento de los protocolos. Además, dimos flexibilidad en el uso de una serie de recursos para asegurar que los sostenedores tuviesen recursos para mantener el cumplimiento de los protocolos. Y para este segundo semestre incorporamos, aquí está, un aporte adicional de 25.000 millones de pesos que está disponible para todos los establecimientos que reciben fondos públicos y que no es que haya que concursar, sino que en el fondo hacen un clic y con eso ya acceden a no son 25.000 millones para todo el sistema, no son 25.000 millones por establecimiento, que no se vaya a malinterpretar, y con eso acceden. La única condición es que estos recursos se destinen al cumplimiento de las medidas sanitarias, es decir, mascarillas, demarcaciones, alcohol gel, etc. Perfecto. Tenemos una pregunta que viene de Twitter y además tengo después un contrapunto que hacerle. Estimados, quisiera saber si los alumnos en su seguro escolar, eso cubre el contagio COVID. Muy buena pregunta. Y si no es así, ¿se realizará algo en este ámbito? Sí, nosotros el 1 de marzo de este año creamos junto a FONASA el seguro escolar COVID. Ese seguro escolar COVID es una garantía de que todos los niños que se atienden por FONASA, que son 3 millones de escolares en Chile, van a tener cubierta su atención eventual por casos de COVID e incluso por los derivados que podrían tener del COVID. Perfecto. Y se atienden gratuitamente a través de la red integrada de salud. Solamente Perfecto. para los escolares que se atiendan en FONASA. Claro, que son casi el 90% de los escolares en Chile. Perfecto. ¿Hay Sí, otra no, pregunta yo más? quería solamente brevemente, Jonathan también nos escribe como televidente en Twitter, dice, díganle al ministro, eso sí, que llevamos más de un año en pandemia y los colegios vacíos. Pregunta, ¿ellos como ministerio no pueden fiscalizar tanta plata perdida con ustedes? Los ministros se lavan las manos como siempre, dice. No, Jonathan, primero quiero empatizar con la molestia de Jonathan, porque entiendo de que su molestia es que los colegios han estado cerrados mucho tiempo. Y con falta de infraestructura en la actualidad para poder reabrir. Y yo creo que a estas alturas a ningún chileno no le consta el esmero que hemos puesto como Ministerio de Educación porque los colegios vuelvan a clases y toda la cantidad de recursos que hemos puesto a disposición para que los sostenedores los preparen. Y por lo tanto, si un sostenedor no tiene hoy día su establecimiento en condiciones, la Superintendencia de Educación puede perfectamente ir y levantar un proceso, incluso que termina en multas que son graves, porque los sostenedores tienen la obligación de tener sus establecimientos a disposición del sistema escolar.
Y en ese sentido, aunque son pocos los que no cumplen con esas exigencias, obviamente que se exponen a multas e incluso podrían incluso llegar a perder su calidad de sostenedor. Tenemos acá otra pregunta, es Paz Allende, dice, ¿qué pasa con las instituciones de educación superior? Algunas de ellas solo quieren retornar a laboratorios y no a clases, ministro. Las instituciones de educación superior pueden funcionar con actividades presenciales desde la fase 2 en adelante. Afortunadamente hoy día tenemos muy pocas comunas que están en cuarentena, incluso vamos a tener del orden de 65 comunas en fase 4, lo que es una muy buena noticia. Las instituciones de educación superior son autónomas y ellas van optando cómo seguir adelante en este proceso, pero ciertamente que una institución que tiene un proyecto educativo presencial no puede de manera permanente alterarlo por un proyecto educativo a distancia. Y apenas se dan las condiciones para retornar a la presencialidad, deben hacerlo, porque no puede ser que estemos dilatando permanentemente la vuelta a las clases. Y de hecho este segundo semestre muchas instituciones ya han señalado, y es muy importante que los alumnos también le hagan sentir a las autoridades universitarias esa necesidad. Ineludiblemente, hoy formalmente la acusación constitucional se lo notifica, lunes empiezan los procedimientos, ¿esto le podría costar el puesto o no? Bueno, en términos formales sí, si se acoge esa acusación, yo no solo perdería el puesto, sino que quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Yo quiero muy simple, muy corto. Al igual que Jasna Proboste en su tiempo, quien hoy justamente se proclamó. Claro, mire, a lo mejor voy a tener interesantes expectativas laborales. ¿El futuro, dice usted? No, lo siguiente, Maro. Primero, hoy día todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la dedicación de todos los chilenos tiene que estar en cómo asegurar la mejor educación posible en un contexto tan difícil a nuestros niños y jóvenes. Y esta acusación constitucional, el primer efecto que tiene es que obliga a que el tiempo que tenemos que dedicarle a algo tan importante tengamos que dividirlo. No solo el mío, de hecho yo estoy tratando de meterme lo menos posible en la acusación porque no me interesa dedicarle tiempo a eso. Mi tiempo está en esto, en lo que estamos conversando acá, en resolver estas dudas. Pero el Congreso va a tener la obligación de tramitar esta acusación constitucional. Creo que son del orden de 250 horas las que se han dedicado solo a acusaciones constitucionales, mientras tenemos proyectos como la Sala Cuna Universal o la subvención para jardines infantiles que están tramitándose hace 3 años y parte del tiempo del Congreso se ha dedicado a otras acusaciones y ahora, a partir del lunes, todos los días, horas exclusivas para conocer de la acusación. La sala de la Cámara va a tener que tener sesiones exclusivas para saber si procede o no procede la acusación. A mí me encantaría que ese tiempo lo destinásemos a proyectos de ley en beneficio de los niños, a proyectos de ley que apuntan al progreso del país y no a esto. Ahora, solo para cerrar, es una acusación que no tiene ningún fundamento. A mí simplemente se me está acusando por cumplir mi labor, por hacer todos los esfuerzos para que los niños que tanto lo necesitan puedan encontrarse de manera segura en una sala de clases. Hablaremos más de ello en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, ministro Figueroa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.